un breve análisis narrativo de la Odisea del autor Homero. Ahí bien, la Odisea pues es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, que lo conocemos más bien como Ulises. En este viaje de regreso a la patria Ítaca, pues desde que finaliza el momento de la guerra de Troya que se narra en la Ilíada, él decide volver a su hogar, ¿verdad? Muchos años después. El autor de esta obra, pues que está escrita en griego antiguo, se le atribuye a Homero. Este poeta pues vivió en la región de Jonia, en la actual Turquía ahora. Estamos hablando del siglo VIII antes de la era cristiana, ¿verdad? Según sabemos, la Odisea, así como la Ilíada, pues son parte de la tradición oral antigua, es decir, que eran cantadas de pueblo en pueblo por los rapsodas. Y hasta que en el siglo VI antes de la era cristiana, Pisístrato, gobernador de Atenas, decidió recopilar los poemas homéricos, el momento que a partir del cual pues estos quedan ya fijados en la palabra escrita, no solamente en la tradición oral. La versión más antigua que conocemos de la Odisea es la de Aristarco de Samotracia, data más o menos del siglo II antes de la era cristiana. Este poema está estructurado en 24 cantos y suele dividirse pues en tres partes. Una de ellas es la telemaquía, es el regreso de Odiseo, y la venganza de Odiseo. En la telemaquía integramos pues los primeros cantos de la Odisea, concretamente del primero al cuarto, donde se narra la historia de Telemaco, cuando decide partir de su hogar en busca de su padre. En el canto 1 vemos ahí cómo los dioses deciden en la asamblea el retorno de Odiseo, ¿verdad? Cuando pues Atenea aboga para que Odiseo pueda regresar, ¿verdad? Que él se encuentra cautivo, digámoslo así, en la isla de la ninfa Calipso. Y es donde Atenea, pues, bajo una imagen, ella toma varias formas, varias figuras de mentor, pues aconseja a Telemaco, que era el hijo de Odiseo, y de Penélope, pues, iniciar la búsqueda para encontrar a su padre. Del canto 2, el 3, pues Telemaco siempre está viajando a Pilos, y también a Esparta para informarse si hay noticias de su padre. En el regreso de Odiseo, pues comprende desde el canto 5 al 12, donde se cuentan las aventuras y las desventuras de Odiseo en el viaje de vuelta a Ítaca, ¿verdad? Su tierra natal. Y vemos siempre el papel que tiene Atenea, ¿verdad? Bastante importante. Odiseo llega en el canto 5, ya llega a Esqueria de los Feacios, ¿verdad? Donde Zeus da órdenes a Calipso para que deje marchar a Odiseo durante la asamblea de los dioses, y emprende el viaje de regreso. En el canto 6, Odiseo y Nausicaa, vemos ahí la ayuda, el auxilio que le presta a ella, y él relata pues a la hija de Alcinoo todas las aventuras que él ha tenido desde que partió de Troya, hace ya casi 10 años, al menos en la época en lo que está diciendo el texto. En el canto 7 vemos a Odiseo en el palacio de Alcinoo, ¿verdad? Donde es conducido ante el rey de Alcinoo, entonces relata lo sucedido, ¿verdad? En el canto 8 vemos a Odiseo agajado por los feacios. En el canto 9 está Odiseo y ahí empieza a contar todas las aventuras, ¿verdad? Todo lo que él narra desde que finalizó la guerra. La desventura que tiene en la isla de Calipso, ¿verdad? Esta ninfa que lo tiene como cautivo. Cuenta la experiencia que tuvo en la nación Atófaga y los 3 compañeros que se comieron loto y pues ya no quisieron regresar. Después la hazaña que hace en la isla de los cíclopes. En el canto 10 vemos la isla de Eolo. Ulises ahí también narra cómo llega a la isla de Eolo, el hipodata y la entrega de la bolsa con poderosos vientos, y cómo ellos quieren abrir esa bolsa, ¿verdad? Que tiene los vientos expulsados y que causa una tormenta. Cuando llega a la isla de Circe y que pide ayuda, ¿verdad? Para regresar a su casa, y le aconsejan que tiene que bajar primero a descender a los infiernos. Eso lo vemos ya en el canto 11, donde se encuentra ahí Alpenor y le pide a Ulises pues que entierre su cuerpo. En el canto 12 vemos algo bien importante, que es el canto de las sirenas de Sila y Caribdis. Estamos hablando de la isla del Sol en Ogygia. Algo bien importante acá es que le pide Ulises a sus compañeros de viaje en el barco que a él solamente lo amarren y que no le tapen los oídos, porque él ya sabía que iba a ser atacado, digámoslo así, por sus oídos, por esos cantos de las sirenas, pero que lo amarren, y que si él pide que lo suelten, entonces no lo hagan, y que en cambio sus compañeros sí les es colocado cera en los oídos, y entonces ellos no oyen el canto de la sirena, sino que ellos siguen remando, ¿verdad? Adelante entonces vemos la venganza de Odiseo. Sí, ahí la vemos ya en esta tercera parte, que va desde el canto 13 al canto 24.
Ahí se relata pues el regreso prácticamente de Odiseo a su tierra natal, cómo él planea esa idea de quitar, de matar a todos, de atacar a todos estos pretendientes que quieren quitarle pues su lugar. Y a quién quieren, bueno, a su amada Penélope, ¿verdad? En el canto 13 los feazos despiden a Odiseo, ¿verdad? En la llegada a Ítaca. En el canto 14, Odiseo en la majada de Humeo, ahí es donde vemos el fiel criado, ¿verdad? Que se disfraza para no ser reconocido. Em, También vemos ahí que Atenea pues siempre ocupa un lugar importante, ¿verdad? De alguna manera le ayuda a Odiseo a preparar esta venganza. Y bueno, en el canto 15 siempre vemos que Telemaco regresa a Ida, ¿sí? Y se encuentra muy lejos, ¿verdad? De su patria y la idea es recuperar a su papá, ¿verdad? Entonces en el capítulo 16 ya vemos que Telemaco reconoce a Odiseo, ¿verdad? Odiseo pero, se disfraza de mendigo para poder entrar a su casa. Y en el capítulo 18 y 19 ya vemos ahí los pretendientes, ¿verdad? Que ya están en casa queriendo casarse con Penélope y pues quedarse con todas las riquezas de Telemaco. Hay, en el capítulo 19 vemos a la esclava que reconoce a Odiseo por las cicatrices que tiene en los pies y pues le promete guardar el secreto. En el canto 20 vemos ahí la última cena de los pretendientes, todos ellos que estaban esperando que Penélope pues terminara de tejer, ¿verdad? Tenía ella un bordado, un tejido que ella decía que cuando lo terminara se iba a casar, pero ella por las noches lo descosía, entonces nunca realmente lo completaba. En el canto 21 vemos entonces ahí el certamen del arco. Ahí es bien importante porque cuando todos los pretendientes empiezan uno a uno, ¿verdad? Tratando de lograrlo, pues no logran con éxito realizarlo y el único que sí pasa la prueba es Odiseo y es disparar una flecha que dice que pasa por los ojos de 12 hachas enfiladas y él es el único que lo consigue, ese reto. Y la idea era que quien lo consiguiera se podía casar con Penélope. En el canto 22 vemos ahí la venganza, ¿verdad? Entonces ya está Odiseo que lleva a cabo su plan de venganza con su hijo Telemaco. Néstor también le ayuda y siempre con la asesoría de la diosa Atenea. En el canto 23 ya vemos entonces que Penélope reconoce a Odiseo. Ahí, a pesar del tiempo, ¿verdad? Incluso Telemaco tampoco lo podía reconocer porque pues ya habían pasado 20 años. Y en el canto 24, que es el pacto, que, que ya hacen, ¿verdad? Donde se habla de que todas las almas van a parar al inframundo, pero vemos ahí que Odiseo se reencuentra pues con, con su amada Penélope y vemos algunas cosas importantes acá, ¿verdad? Una, pues, esta técnica en media es que la Odisea se emplea pues en este procedimiento literario que consiste en que la narración empieza, por decirlo así, a la mitad de la historia. Digamos que el poema arranca cuando la mayoría de los acontecimientos pues ya ocurrieron, ¿verdad? Y otros se encuentran en evolución. Así es como nosotros la empezamos a leer y luego nos damos cuenta de dónde es que viene, de dónde viene Odiseo, ¿verdad? Y dónde está y todavía lo que le falta pasar. Por eso es que nosotros decimos que si algo nos cuesta es toda una odisea poder hacerlo, ¿verdad? Precisamente aludiendo a este término. Entonces, el relato luego retrocede, se pasa a explicar el inicio de la historia y luego van apareciendo todos esos acontecimientos, ¿verdad? De que cómo salió de Troya y cómo pasa a la isla de los latófagos y todas las aventuras que es importante ver, por ejemplo la de Polifemo, ¿verdad? Y cuando se come a los compañeros y los cíclopes, o sea, hay varias historias ahí importantes. Algunos temas, bueno, el motivo del viaje, primero que nada, importante que los temas que trata la Odisea, porque él quiere regresar a su tierra natal, él sufre por eso, grandes tristezas, él de veras está con la idea de poder regresar, es uno de los temas, digamos, tradicionales de la literatura occidental, aunque enfrenta esos miles de peligros, ¿verdad? Sale como un héroe. Siempre los griegos colocaban a estos personajes todos corpulentos, con unas medidas muy exactas, eran unos héroes, ¿verdad? Y la idea de regresar con los suyos, ese valor de familia existe desde el momento en que Telémaco, ¿verdad? El hijo, pues quiere encontrar a su papá y recuperar pues ese honor familiar, expulsar sobre todo a los pretendientes que se estaban consumiendo el patrimonio y querían pues casarse con Penélope. Es una historia de amor filial, digamos, ese amor familiar, esos vínculos que de una u otra manera pues le dan sentido a la vida de las personas. Algo bien importante también es el tema de la patria y el hogar.
donde el objetivo principal de acá del protagonista, que es Ulises o Odiseo, pues quiere regresar a Ítaca, ¿verdad? Es, a pesar de que se marchó hace muchos años con el tema de la guerra, él quiere regresar, ¿verdad? Y experimenta mucha soledad en ese trayecto de regreso y extraña pues continuamente su hogar. Otro aspecto importante es el amor incondicional. Primero que nada, Odiseo pasa por muchas tentaciones, al igual que Penélope, porque pues él es pues un hombre que es digno de admirar para muchas mujeres y entonces lo quieren retener para ellas y a pesar de eso él soporta todas esas tentaciones, al igual que Penélope con los pretendientes y nos habla de ese amor incondicional, una historia de amor bastante profunda, digámoslo así, y más que todo el tema de la fidelidad, ¿verdad? Porque en medio de tantos años ella todavía lo ama, él también ama a su esposa. Y es importante esa historia de amor. La venganza también aparece ahí claramente como él venga toda esta situación que sea con los pretendientes y como la esposa, ¿verdad? Vive acosada desde que su marido se marchó de Ítaca, ¿verdad? Y ellos quieren quedarse con todos los bienes, con ella y con toda la administración que él tenía, ¿verdad? Y al final pues logra el asesinato de todos estos pretendientes con la ayuda de su hijo y de Atenea y de Néstor. La omnipotencia de los dioses, eso es algo bien importante porque vemos que los dioses aquí tenían un papel bien preponderante. Ellos, al igual que vemos, digamos, en la Ilíada, vemos que, y en la Odisea, los dioses pues tienen ahí como la autoridad sobre los seres humanos, sobre todo lo que a ellos les acontece, sobre lo que ellos viven, toda la parte del destino. Y es que aquí Atenea pues tiene el papel preponderante, digámoslo así, porque ella es la que pide que se regrese a Odiseo a su casa, que regrese con Penélope, incluso se disfraza, ¿verdad? Varias veces, toma diferentes formas para poder ayudar, incluso a Telemaco, de poder aparecerles y darles ideas de cómo y cómo ayudarlo más que todo para que pueda regresar, ¿verdad? Entonces, incluso Zeus es el que decide marcar el final de esa disputa que tienen, porque de hecho, como Odiseo le da muerte ahí a uno de los gigantes, digámoslo así, y tiene la maldición de Poseidón, ¿verdad? El dios del mar. Entonces ahí Zeus, entre los dioses, pues él es uno de los mayores en la jerarquía y empieza a abogar para que eso termine, para que eso se acabe. Y vemos que esa importancia, esa omnipotencia que tienen los dioses griegos sobre las actividades, la vida de cada uno de estos personajes. Es importante en la Odisea leerlo, es una historia bonita, una historia quizás hasta romántica, tiene muchas aventuras fantásticas y por eso es que ahora todos decimos, bueno, es una odisea, regresa, es una odisea, porque hay muchos peligros que este personaje logra al fin y al cabo superar, ¿verdad? Y el amor, al final pues todo lo supera.